Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 5, integrado por Brenda Foronda, Jessica Quispe, Adriana Llanos y Rachel Ortega. Y el tema que vamos a exponer el día de hoy es el movimiento de los dedos. La mano es la parte del miembro superior, el cual está formado por 4 grupos principales de articulaciones. La articulación distal interfalángica, proximal interfalángica, metacarpofalángicas y las articulaciones carpometacarpianas. A estas están agregados los ligamentos, músculos y 3 segmentos óseos, el carpo, el metacarpo y las falanges. En total de esos 3 segmentos, la mano cuenta con 27 huesos distribuidos de la siguiente forma: 8 carpianos distribuidos en la muñeca, 5 metacarpianos en la palma de la mano y 14 falanges en los dedos, 3 en cada dedo y 2 en el pulgar. Normalmente a estas falanges se les emplea los términos de distal y proximal. El rango de movilidad hace referencia a los movimientos permitidos según la anatomía de los huesos y varía con base a las articulaciones que poseen los miembros. Los movimientos de la mano no solo se relacionan con los producidos por la articulación carpiana, sino que tienen movimientos intrínsecos que preparan a los dedos para su función propia, individual o colectiva. Asimismo, el movimiento de las articulaciones de los dedos, excepto el pulgar, se realiza fundamentalmente en el plano de flexión-extensión. La abducción y la aducción son limitadas y se producen tan solo en las articulaciones metacarpofalángicas. La flexión constituye la mayor parte del movimiento de las articulaciones de los dedos. Movimiento de los dedos. De momento hemos considerado la mano por lo que hace a los movimientos de conjunto producidos en las articulaciones de la muñeca o carpo, pero la mano también puede realizar, gracias a sus articulaciones carpometacarpianas, movimientos intrínsecos que modifican su forma, preparando los movimientos de los dedos para su función propia, individual o colectivo. De este modo, continuando funcionalmente en el conducto carpiano, las eminencias tenar e hipotenar limitan entre sí una depresión llamada copa de Diógenes, que permite llevar a los labios un líquido. Esta depresión es resultado no solo del relieve de las masas musculares tenar e hipotenar, sino también del jugo de las articulaciones carpometacarpianas, que realizan ligeros movimientos de flexión, extensión y de abducción y aducción. Cuando los metacarpianos extremos, el cuarto y el quinto en particular, se dirigen anterior y lateralmente hacia el eje del tercer metacarpiano, este se sitúa posteriormente a ellos. La palma de la mano queda deprimida en relación con los bordes colaterales. Debe subrayarse el movimiento del quinto metacarpiano. Su músculo oponente lo conduce frente al pulgar y contribuye a elevar el borde cubital de la mano. La acción de los músculos interóseos palmares es menos significativa en la formación de la copa de Diógenes. Movimientos de los dedos trifalángicos. Antes de considerar los movimientos del pulgar, que debe ser objeto de estudio especial, pueden estudiarse simultáneamente los de los 4 últimos dedos. Estos forman un conjunto ordenado a partir de las articulaciones metacarpofalángicas y con relación al eje central de la mano, representado por el dedo medio. Articulaciones metacarpofalángicas de los dedos. Las articulaciones metacarpofalángicas son esferoideas. Por consiguiente, sus movimientos se efectúan según 3 ejes: flexión, extensión, abducción, aducción y la rotación. Movimientos de flexión de las falanges proximales. Este movimiento se efectúa alrededor de un eje transversal. La falange proximal del dedo se encuentra inicialmente en extensión, en la prolongación del metacarpiano correspondiente. Cuando se produce una extensión provocada y pasiva, la falange se sitúa en un plano posterior al que ocupaba originalmente. Este movimiento alcanza normalmente una amplitud de 30 grados, pero puede llegar a 90 grados como consecuencia de un apoyo forzado en el sentido de hiperextensión. En la flexión palmar de la falange proximal, esta se realiza bajo la cara palmar de la cabeza del metacarpiano. Este movimiento alcanza normalmente 90 grados. Se observa a veces un fenómeno llamado dedo de resorte.
Si las superficies articulares se hallan deformadas, se define la flexión seguido de una brusca continuación del movimiento al pasar la falange sobre la cresta que separa la parte glenoidea de la parte falángica. La extensión total del movimiento de flexión-extensión de la primera falange de 30 grados a 90 grados, es decir, 120 grados. Las particularidades individuales hacen que esos valores sean muy relativos. De todos modos, el medio y el anular parecen ser los dedos menos móviles en la mayor parte de los sujetos. Los músculos interóseos dorsales y palmares forman parte de la musculatura intrínseca de la mano. Los interóseos dorsales tienen la acción de flexionar la articulación metacarpofalángica, extienden las interfalángicas y abducen los dedos. Los interóseos palmares flexionan la articulación metacarpofalángica, extienden las interfalángicas y aproximan los dedos. En conjunto, las aletas tendinosas del interóseo palmar y la parte palmar del interóseo dorsal aseguran una presión particularmente fuerte para sujetar, tomar o asir sólidamente un objeto. Esto sucede gracias a la acción conjunta de flexión-abducción. Relacionado con esta acción, los interóseos dorsales abducen y los palmares aproximan los dedos, y esta acción conjunta provoca una ligera torsión en la falange proximal que ayuda en el movimiento de la presión. Pasando los músculos lumbricales, estos son 4, y se insertan en tendones. No flexionan las articulaciones interfalángicas. Estos actúan en los movimientos de abducción y de rotación medial de la falange proximal del índice. Valor funcional de los dedos trifalángicos. El índice junto con el pulgar son dedos de especial importancia funcional debido a su capacidad de abducción y aducción. Los movimientos de lateralidad del pulgar son muy importantes debido a su gran ejecución en la presión fina y precisa. El dedo del medio también tiene una gran importancia funcional, ya que este es considerado el eje del conjunto manos-dedos, que ejerce gran presión y contribuye en el movimiento de precisión, como en la toma de objetos alargados, como puede ser un bolígrafo al momento de escribir. El anular tiene menor fuerza comparada a los demás dedos, y es llamado el auxiliar del meñique. En cambio, el meñique es de utilidad en distintas actividades manuales, ya que aumenta la capacidad de la expansión de la mano, tanto en movimientos de abducción como en la presión de un objeto, ya que este fija el objeto hacia la región de los músculos hipotenares. Esta independencia en los movimientos se debe a su musculatura propia. Bueno, mi nombre es Adriana Llanos Choque. Hoy les voy a explicar sobre los movimientos de abducción y aducción de los dedos. En la mano hay una línea media que pasa por el tercer metacarpiano de los dedos, que está justamente en el tercer dedo. La abducción aleja los dedos de esta línea, mientras que la aducción los aproxima. El movimiento es amplio cuando los dedos se encuentran en extensión, y cuando los dedos se hallan flexionados, la abducción y aducción no son posibles. Los movimientos de rotación de los dedos. Una rotación activa se considera imposible porque no hay músculos que los permitan, pero los dedos se pueden girar pasivamente de 50 a 80 grados alrededor de su eje, como en las imágenes en el caso del pulgar. Los músculos motores de la falange proximal. Bueno, la falange proximal se encuentra entre el metacarpo y la falange media. Los músculos que van a movilizar las falanges proximales son aquellos que van a estar insertados a las falanges proximales, ya que la flexión de la falange proximal no es un exceso profundo y superficial de los dedos, porque no se insertan en la falange proximal. Los movimientos de flexión, aducción y abducción son producidos por los músculos interóseos palmares, interóseos dorsales y los lumbricales. Los movimientos de las falanges media y distal. Las articulaciones interfalángicas cuentan con 2 movimientos en un solo eje, que son flexión y extensión.
La flexión de la falange proximal sobre el metacarpo es de 90 grados. La flexión de la falange media sobre la proximal puede alcanzar de 110 a 130 grados. La flexión de la falange distal sobre la media alcanza de 65 a 90 grados. Los músculos motores de los movimientos de los dedos son los músculos que van a movilizar los dedos, como los interóseos palmares, dorsales, los lumbricales, el flexor superficial de los dedos, el extensor de los dedos y el extensor del índice. En los movimientos de la falange proximal intervienen los músculos interóseos y lumbricales. En la falange media se flexiona por acción del flexor superficial de los dedos y se extiende por acción del extensor de los dedos. Los lumbricales son flexores de la falange proximal y extensores de las otras falanges. El abductor corto y el flexor del meñique participan en la extensión de la falange media. La falange distal tiene el mismo aparato extensor que la falange media. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo le voy a explicar sobre los movimientos del pulgar. La importancia del pulgar no necesita ser subrayada. Es el agente de la pinza polidigital. Sin él, los movimientos de los dedos construirán solamente tomas globales, en vez de movimientos precisos. Anatómicamente, el pulgar posee un esqueleto especial, ya que su columna reviste un valor funcional debido a la movilidad de su metacarpo y a su musculatura intrínseca, más adaptada a sus funciones que la musculatura extrínseca. La columna del pulgar sigue el radio lateral de la mano, después de su apoyo y unión con el radio. Este conjunto óseo comprende el escafoides, el trapecio, el primer metacarpiano de las dos falanges. En este consejo funcional hay que destacar la importancia de la articulación trapezo-metacarpiano, que confiere al pulgar su orientación en el espacio y su posibilidad de rotación automática. Las demás articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas producen la flexión-extensión del pulgar, asociación a la supinación o a la pronación, en la ejecución de todos los movimientos en los que este dedo participa de forma importante. El pulgar puede efectuar 4 movimientos principales: la abducción, aducción o posición. La abducción, extensión, que separa el pulgar del eje de la mano. Su amplitud es de 35 a 40 grados. Este movimiento abre solo la mano. La aducción próxima el pulgar, el eje de la mano con la amplitud de 35 a 40 grados. La oposición combina con la flexión del pulgar, lo conduce frente al dedo del meñique. Ese es el movimiento de precisión o cierre de mano, con un rango de amplitud mayor a los anteriores, alcanzado de 45 a incluso 60%. El reposo devuelve la mano a su posición inicial de partida. Su amplitud es necesariamente igual a la anterior. Los músculos de la mano. Debido a la diversidad de sus movimientos y su constitución particular, el pulgar está dotado de la musculatura corta, que constituye a los músculos tenares y músculos largos. El movimiento de abducción lo realiza el abductor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. El flexor corto del pulgar contribuye a la abducción. Vamos a las conclusiones. Las conclusiones. El hombro y el brazo superior, el codo, el antebrazo y la muñeca forman parte de un sistema erector biológico que están diseñadas para dirigir, orientar la mano, no solo colocándola en la posición correcta, sino también estabilizándola, permitiendo disociar movimientos en diferentes segmentos del brazo o permitiendo únicamente mover los dedos. La mano puede realizar distintas acciones, ya que tal es su complejidad que pueden realizar actividades
sumamente delicadas y precisas, como escribir, pintar, enervar una aguja, pero también nos permite realizar labores pesadas que requieren la aplicación de fuerzas y destrezas, así como la capacidad de sentir, la disposición anatómica de la mano y los dedos, tanto óseo como articularmente, permiten entender su gran versatilidad, en la manipulación de objetos y ajustes posicionales, de acuerdo con las necesidades en la ejecución de patrones funcionales. Continuando, esta estructura es el último eslabón de la cadena de palancas mecánicas que comienzan en el hombro, siguen en el codo y la muñeca y finalizan en los dedos. Todos ellos operan en diferentes planos, permitiendo mover cada segmento en un amplio rango en el espacio sin que el resto se vean comprometidos o pierdan su estabilidad.